templo, la morada de nuestro Dios. Dios es un Dios de orden y quiere tener su casa arreglada, adornada, amueblada, todo en orden. Y si nosotros somos la casa del Señor, tenemos que estar en orden. Tenemos que estar arreglados, tenemos que estar bien, no tenemos que estar conflictados ni problemados con nuestro propio ser. Yo sé que, imagínense ustedes, si los pies estuvieran conflictados con la mano, se golpearan uno al otro, uno le tirara patadas, al otro le tirara trompones. Pero no, el cuerpo todo está unido por sus coyunturas, todos se llevan bien. La mente le dice al cuerpo y el cuerpo obedece. El pie camina, la mano trae, la boca habla, los oídos oyen, los ojos ven, y así. Entonces el Señor todo tiene en orden en nosotros y quiere tener también nuestra vida espiritual en orden. Así que, bueno, nuestra mamá y mi hermana estaba pidiendo por el terreno. Yo quiero hablarles un poquito de eso. Pues la verdad que no bajo el régimen viejo de la letra, dice el apóstol Pablo. Nosotros no vivimos bajo el régimen viejo de la letra, sino bajo el régimen viejo del libertinaje. Porque los judíos luchan con el judaizar y nosotros luchamos con el liberar, ¿verdad? De liberar, o sea, que podemos hacer todo lo que queramos y esto no. Nosotros luchamos contra eso. Ese es el viejo régimen. Nosotros tenemos que vivir bajo el nuevo régimen, el del Espíritu. Amén. ¿Verdad? Ese es el tema que tenemos, ¿verdad? Cómo vivir bajo el nuevo régimen del Espíritu. Vivir una vida nueva bajo la dirección del Espíritu Santo. Ese sería el tema. Ahora, yo quiero que se pongan de pie, vamos a leer la palabra del Señor y vamos a buscar el libro de los Romanos. La carta a los Romanos, en el capítulo 8, vamos a leer la palabra del Señor. En el capítulo 8, y vamos a leer allí en el versículo 1 hacia adelante. Vamos a leer 8:1 y a su esposa, y cuando vayamos a San Lorenzo lo vamos a ir a ver, lo vamos a visitar también. El Señor, Romanos 8, capítulo 8, versículo 1 en adelante dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Y qué dice? Que no andamos, ¿cómo dice? Conforme a la carne, ¿cómo dice? Sino conforme al Espíritu. Amén. Vamos a orar. Padre bendito Dios, te damos las gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, a quien sea la gloria y la honra. Bendícenos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Guíanos, ayúdanos. Renueva, mi Dios, un pensamiento, un sentimiento y una voluntad, Señor, nueva en nosotros. Que sea regida, mi Dios, por tu Santo Espíritu, que nos dé la dirección y nos dé la capacidad, que nos dé la fuerza y el poder para poder ser, mi Dios, guiados por Él. Bendícenos, Señor, con tu palabra. Bendice a mis hermanos, Señor, que no están acá.
y a mis hermanos que acaban de llegar. Bendícelos, Señor, con tu presencia. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, que sea tu Espíritu que guíe esta predicación, esta enseñanza, esta, mi Dios, dirección que tú nos darás en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús, a quien sea gloria y honra. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento. Bueno, bienvenidos hermanos, bienvenidos. Estamos en Romanos capítulo 8, versículo 1. ¿Cómo vivir bajo el régimen del Espíritu? También, ¿cómo vivir una vida nueva bajo la dirección del Espíritu de Dios? Esto es importante. Miren, ¿qué es un régimen? El apóstol Pablo nos habla de milicia, nos habla de soldado, le dice a Timoteo, como todo buen soldado, y él hace una ilustración de lo militar. Ahora, ¿qué es un régimen? Un régimen es cuando un sistema nos dice lo que tenemos que hacer. Simple y sencillo. Ahora, ustedes pueden ver en la guerra de Rusia y Ucrania, estaba un estratega militar que era teniente coronel y le preguntan, ¿pero qué es lo que está haciendo Rusia? ¿Cuál es su estrategia para poder vencer a los ucranianos? ¿Por qué se ve como que no quieren entrar, como que sí entran? Y entonces le dice él, no, es que ellos tienen un alto mando militar. Y ese alto mando militar, y sacan las fotografías, y hay muchos generales, coroneles en computadoras, y ellos llevan toda la logística, llevan todo lo que están supliendo a las fuerzas militares que están en el campo. Entonces ellos son la cabeza de todo eso. Entonces ellos les dicen incluso el tiempo que se van a tardar y en el tiempo que van a entrar. Porque en la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler le fue mal porque ellos entraron en la época del invierno allá en Rusia, cuando querían invadir Rusia. Entonces los tanques se les atascaban en el lodo, porque era una cantidad de lodo que se hacía por la lluvia. Entonces hasta eso planifican ellos, el tiempo donde ellos van a entrar. Entonces, y le dijeron, ¿tiene alguna posibilidad los militares ucranianos? No, los van a vencer, porque este es un gigante militar, no es una nación, es un imperio militar. Y se ve en ese lugar donde están todos los generales en un cuarto grandísimo y están todos en computadoras y llevan toda la logística, tanto de la aviación, tanto de la marina, tanto del armamento nuclear. Entonces es algo grande que tienen ellos ahí. Ese es un régimen. Ahora, nosotros no militamos bajo ese régimen. Nosotros tenemos que militar bajo el régimen del Espíritu. Ahora, imagínese usted, si es grande el imperio de Rusia o de los Estados Unidos por la OTAN, ahora imagínese usted el imperio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo bajo el régimen del Espíritu. Es aún mayor, mucho mayor. Amén. Ahora, miren lo que dice la palabra del Señor, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino, dice, conforme al Espíritu. Y ese es el resultado. ¿El resultado de qué? El resultado de andar bajo el régimen del Espíritu. Miren lo que dice en Romanos, capítulo 7, versículo 6. Para que ahora, dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo, que dice, de la letra.
Y esto es lo que les estaba diciendo anteriormente. ¿Con qué luchan los judíos? Saben, hay una parte donde dice el apóstol Pablo que tuvo que confrontar a Pedro, porque Pedro obligaba a los gentiles a judaizar, sabiendo que en Cristo nosotros somos nueva criatura, ya no estamos sujetos a ningún tipo de ley. Eso es lo que le decía él, sino que estamos sujetos a Jesucristo, al Espíritu de Dios. Entonces, él le dice que lo confronta porque él estaba haciendo y él mismo estaba volviendo a judaizar. Y este era el apóstol Pedro. En Cristo Jesús, dice la palabra del Señor, que los que permanecen verdaderamente en mi palabra, seréis mis discípulos. Y la verdad que dice, os hará libres. Entonces, estamos bajo el nuevo régimen. Pero la pregunta sería, ¿cómo tenemos que vivir bajo ese régimen? Bueno, fácil. Yo les tengo tres puntos o tres aspectos que nosotros tenemos que vislumbrar, tenemos que estar alertas para conocer esos puntos, para conocer cómo el Señor nos hace vivir bajo ese reino. Ahora, dice la palabra del Señor, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y en una ocasión estaba hablando con un hermano y le decía, es que allí son tres cosas. Si usted lo lee detenidamente, dice, me ha librado de la ley, número 1, del pecado y de la muerte. No, dice, ahí dice de la ley del pecado y de la muerte. O sea, solo son dos cosas, la ley del pecado. Y también yo le puedo asegurar que sí es cierto. Porque si nosotros vamos versículos atrás, está hablando de la ley que nosotros tenemos en nuestros propios miembros. Allá atrás, en el contexto inmediato, está hablando del pecado que mora en mí. Está hablando también, ¿verdad? Y él hace una analogía tomada del matrimonio. ¿Qué significa esto? Se lo voy a explicar un poquito. Imagínese usted, el apóstol Pablo le está diciendo que la mujer, mientras el esposo vive, ella está sujeta a la ley del esposo. ¿Amén o no amén? Pero ¿qué pasaría si él muere? Entonces dice el apóstol Pablo que ella es libre de casarse otra vez, porque ya queda libre de la ley del esposo. Entonces, esta es una analogía. Entonces dice, así también nosotros ya no estamos sujetos a la ley de la letra, porque ya morimos con Cristo. Y ahora estamos sujetos a la ley de la gracia, que es la ley del Espíritu. Amén. ¿Están entendiendo? Entonces, claro, si ya murió el primer esposo, entonces, y nosotros hemos muerto con Cristo, dice el apóstol Pablo, ahora vivimos bajo el régimen nuevo, que es el régimen del Espíritu Santo. Por eso él nos da el versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley, dice, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pero en esto se van a equivocar muchos y van a decir, bueno, entonces ya no estamos bajo los mandamientos. No se vaya a equivocar en esto, porque hay personas que se equivocan y dicen, e incluso dicen que Dios ya desechó a los judíos. De ninguna manera lo dice la Escritura. Él tiene un remanente de los judíos. Pero en cuanto a esto, de esta ley que está hablando, es la ley sacrificial. ¿Quién cumplió la ley sacrificial completa en el nuevo régimen de la gracia? Jesucristo. Amén. Jesucristo cumplió la ley. Y dice que Él hizo un sacrificio, uno solo sacrificio, para siempre, para santificarnos a nosotros, para justificarnos, para reconciliarnos con Dios. Entonces, ¿cuál ley entonces está abolida? La ley de los sacrificios, pero no la ley moral. Porque la ley moral, e incluso Jesucristo perfeccionó la ley moral. ¿Cuál es la ley moral? Dice, habías oído
no matarás. Pero yo os digo, dice el Señor, que si alguien se enoja contra su hermano, ya es reo de juicio. O sea, él se fue al espíritu de la ley, no al fin de la ley, porque ese es el fin de la ley. Pero antes de que una persona pueda cometer un error, ¿qué es lo que pasa? Se enoja, se tratan mal, se ofenden y se dicen cosas perversas. Al fin de eso, si ellos siguen así, termina en muerte. Entonces el Señor viene y nos dice a nosotros, bueno, ustedes ya no están bajo ese régimen, ahora están bajo el régimen del Espíritu. Y si su justicia no fuese mayor que los escribas y los fariseos, de cierto, dice él, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Vale, escúchenme lo que le voy a decir. Entiéndame esto. Si nosotros estamos ahora en Cristo, tenemos que aprender a vivir bajo el nuevo régimen, que es el del Espíritu de Dios. Amén. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que todo su ser, como acuérdese del primer y gran mandamiento. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento que hay? Decímelo, cabal completito. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo. ¿Tú qué? Tu mente. ¿Verdad? Ese es el primer y gran mandamiento. Y después, ¿y el segundo cuál es? ¿Cuál es el segundo? ¿Te lo sabes, Charo? ¿Textual? Adri. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que seamos completos, que seamos enteramente, que sirvamos bajo el nuevo régimen completamente, que sea nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra voluntad que sean sometidas bajo el nuevo régimen. Imagínense ustedes, si ellos pueden someter a las naciones de esa forma, bajo el régimen que tienen, ahora, y el Espíritu Santo, que es más poderoso en fuerza, y nosotros no nos sometemos bajo ese régimen. Tenemos que someternos. Ahora bien, dice la palabra del Señor, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Si nosotros queremos vivir en una vida cristiana, queremos vivir bajo el nuevo régimen por nuestras propias fuerzas, nos está diciendo aquí, no lo vamos a lograr. Tenemos que aprender a vivir como Él dice que vivamos, no como nosotros creemos que vamos a vivir. Miren lo que dice el versículo 5. Como punto número 1, tiene que usted doblegar su mente. Bueno, no lo va a hacer usted, pero leamos el versículo. Porque los que son de la carne, ¿qué dice? Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿qué dice? En las cosas del Espíritu. ¿Y qué es lo que hace pensar a un hombre en las cosas de la carne? Vive en la carne. Porque como no vive en el Espíritu, vive en las cosas de la carne y piensa en las cosas de la carne y hace en las cosas de la carne. Pero el que vive en el Espíritu, piensa en las cosas del Espíritu, habla las cosas del Espíritu y camina en las cosas del Espíritu. Y las cosas del Espíritu son vida. ¿Y qué dice? Y paz. Entonces, ¿qué es lo que hace que nosotros podamos ver que las personas no están viviendo en el Espíritu de Dios o no están viviendo como Dios quiere? Que no tienen paz. Simple y sencillamente. Hablaba el pastor Roger y decía, bueno, ¿cómo sé yo cuando no estoy caminando en el Espíritu? Simple y sencillo, su paz le es quitada. Usted no vive en paz. ¿Por qué? Porque hay un conflicto de pensamiento, porque hay un conflicto de sentimientos, porque usted está pensando en las cosas de la carne y no piensa en las cosas del Espíritu, y por lo cual no hay paz. La paz se va. Y decía él una ilustración, decía, cuando mi esposa me dice algo y yo no estoy conforme con lo que me ha dicho, y yo siento que la paz me es quitada, es porque ya no estoy caminando en el Espíritu. Porque ya hay un resentimiento, porque ya hay un pensamiento, porque ya hay una voluntad que no es correcta.
Entonces, está caminando bajo el régimen viejo de la carne todavía. Tiene que caminar bajo el régimen nuevo. Ahora, miren lo que dice. Vámonos allí a Corintios, capítulo 10, 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 y 5. Se lo voy a leer yo. Dice la palabra del Señor, versículo 3. Pues aunque andamos, dice, en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento, dice, a la obediencia a Cristo. Entonces, si nosotros ya no militamos según la carne, sino según el Espíritu, tenemos que caminar en el Espíritu. Y caminar en el Espíritu es derribar los argumentos que se presentan en nuestra propia mente también. Porque aquí el apóstol Pablo está hablando de las personas que vienen con argumentos que son de la carne y que nosotros, con las armas que Dios nos ha otorgado, tenemos que aprender a derribar esos argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Yo sé que alguien puede decir, no, pero es que ahí no dice así la Escritura. No, así dice la Escritura. Y este es el conocimiento de Dios que nos ha sido otorgado a nosotros. Entonces nosotros tenemos que estar listos, tenemos que estar alertas, tenemos que estar firmes. Tenemos que caminar en el Espíritu para que cuando se nos acerquen ese tipo de personas y quieran derribarnos, vengan contra el conocimiento de Dios y quieran derribar el conocimiento de Dios, quieran poner sus propios argumentos, quieran venir con altivez, entonces nosotros estemos listos para confrontarlos a ellos con la palabra del Señor. Y si sus argumentos, y si usted pone argumentos para hacer lo que está haciendo, entonces usted no está caminando en el Espíritu. Si eso le quita la paz, si eso lo lleva a confrontar a alguien, si eso lo lleva a hacer esto, hacer lo otro, hacer aquí, hacer allá, y usted no vive en paz, entonces tiene que aprender a dejar las cosas al Señor. Porque la palabra del Señor quiere que nosotros caminemos mentalmente, con toda nuestra mente, en el Espíritu de Dios. ¿Me está entendiendo? ¿Cree usted o no cree en lo que le estoy diciendo? Yo sí lo creo. Fíjense que hay un sermón que me gusta del pastor. Dice, ¿cómo desarrollar una autoimagen en nosotros? Y es que nosotros no podemos desarrollar una buena autoimagen en nosotros. Es Dios, el Espíritu de Dios, que desarrolla una buena autoimagen en nosotros. O sea, nosotros podemos hacer cosas, pero después hacemos otras cosas y derribamos lo que ya empezamos a construir. Pero si dejamos que el Espíritu del Señor haga las cosas por nosotros, entonces la gente va a ver una imagen positiva en nosotros. Y esa autoimagen no la puedo hacer yo, solo Dios la puede hacer. Porque nosotros somos imperfectos y somos malos. Y miren lo que dice ahí, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y piense un poco en esto. ¿Cuáles son sus armas y cuáles son las armas que el Espíritu de Dios le ha dado para usted confrontar, para usted vencer y para usted... Vaya, imagínense ustedes, ellos tienen tanques, estaba viendo un misil que tienen, y te lo iba a comentar, Charlie. Mira, me dejó con la boca abierta. Un misil de propulsión, tanto sus cargas son nucleares, pero la carga con la que él se impulsa ya no es de combustible, ni líquido ni sólido, es combustible nuclear y puede pasar girando por todo el planeta años, Charlie, con el combustible nuclear, y cuando ellos decidan que ellos tiren las cargas que lleva ese misil, lo pueden hacer en cualquier momento. O sea que el misil puede pasar girando sobre la Tierra y sobre la Tierra, porque la propulsión es nuclear y solo los rusos lo tienen. Entonces por eso a todos les tiembla a ellos confrontarlo. Ahora imagínense ustedes, ¿cuáles son las armas de su milicia? ¿Cuáles son las armas que Dios le ha otorgado? ¿Cuáles son las armas que usted tiene? Medite un poco y usted se va a dar cuenta. O escudriñe la Escritura, porque usted sabe que ahí tiene la vida eterna. Y miren lo que sigue diciendo: derribando
argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento. ¿Saben qué hacía el apóstol Pablo? Dice, yo crucifico mi carne, no obedezco a la carne. Por eso él dijo, no proveáis para los deseos de la carne. Él crucificaba su carne, él llevaba cautivo a su carne, él había sepultado con Cristo su carne, para que la vida de nuestro Señor Jesucristo se manifieste en nuestra carne mortal. Como dice la palabra del Señor, por fe y para fe, el justo por la fe va a vivir. Así dice la palabra. Entonces viene el autor de la carta a los romanos, que es el apóstol Pablo, y nos dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, dice, piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida, que dice, y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Y quiénes son los que agradan a Dios? ¿Cuál es una de las armas que Dios le ha otorgado a usted? Es la fe. Como dice la Escritura. ¿Y cómo tenemos más fe? Romanos 10:17. Romanos 10:17. La fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra. Si usted quiere y quiere aumentar ese arsenal, quiere tener más fe, entonces usted tiene que llenarse de la palabra del Señor. Mire, si usted está agobiado, está abatido, si usted tiene problemas, usted tiene que llenarse de la palabra del Señor. Si usted tiene conflictos, usted tiene barreras, usted tiene que derribar argumentos o lo que sea, usted tiene que llenarse de la palabra del Señor. Esas son las armas que Dios nos ha otorgado. Mire lo que sigue diciendo ahí. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que también levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu. Entonces, mire, yo me puse a pensar y dije, pero aquí como que se equivocó el apóstol Pablo. ¿Por qué pone él primero la mente? Escúcheme bien. Después pone la voluntad y por último pone el corazón. Y yo tuve un poquito dije, yo voy a poner primero los versículos estos del capítulo 2, del versículo 19, antes que los del versículo 11, porque el versículo 11 es el segundo paso. Ya les dije del primero, que es la mente, ¿verdad? El segundo es la voluntad, que sería lo que nosotros hacemos. Y después pone los sentimientos. Pero tendría que ser, dije yo, tienen que ser primero los sentimientos, después los pensamientos y después la voluntad. Pero no. Después el Señor me dijo, no es así. Porque hay cosas que tú sientes que no las vas a poder cumplir. ¿Por qué? Porque vas a obedecer al corazón primero y no vas a obedecer a mi palabra. Entonces, cuando nosotros vivimos bajo el régimen nuevo, tenemos que, como dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar la buena y perfecta voluntad de Dios para tu vida. Entonces, lo primero es cambiar tu mente por la palabra del Señor. Segundo, obedecer a la palabra del Señor. Entonces, cuando ya está eso puesto, entonces tu anhelo ya va a ser para el Señor. Pero al principio no es así. Si ponemos el corazón primero, no vamos a obedecer la palabra. Miren lo que dice como punto número 2, versículo 11. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, que dice, vivificará, dice, también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y esta palabra significa vivificar,
vuestros cuerpos es reanimar. Esta palabra también significa animar o alentar. O sea, imagínense ustedes, el viejo régimen lo que hace es destruir nuestra mente. Entonces, ¿cómo andan? Cuando usted ve a algún cristiano que anda todo achicopalado, cuando ve a un cristiano que esté problemado y dice, ¿qué no hay que hacer? Entonces, el Espíritu Santo lo que hace es cambiar de posición su mente, y después, ¿qué es lo que hace la palabra del Señor? Vivifica su cuerpo, alienta su cuerpo. Pero un cuerpo, el contrario de un cuerpo alentado, su cuerpo es animado, un cuerpo abatido, andan todos achicopalados, andan todos afligidos, andan todos. Entonces, la palabra del Señor va a vivificar ese cuerpo, va a vivificar esa mente. Pero si tu mente todavía no ha sido vivificada, si tu mente no ha sido todavía transformada por el nuevo régimen, entonces el cuerpo, ¿cómo va a andar? Va a andar todo achicopalado. Entonces, es allí donde nosotros tenemos que obedecer a la palabra del Señor. Y miren lo que dice, volvamos a leer. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Váyase a Efesios capítulo 1, versículo 19 y versículo 20. Y miren lo que dice ahí. Efesios capítulo 1, versículo 19 y versículo 20. Dice la palabra del Señor, y cuál dice la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Y usted puede subrayar allí, para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Y cuál fue la operación del poder de su fuerza que operó en Cristo Jesús para levantarlo de entre los muertos? ¿Cuál fue ese poder? ¿Cuál fue esa fuerza que levantó a Jesucristo de entre los muertos? ¿Cuál fue el poder que Jesucristo utilizaba para levantar a Lázaro de la tumba? ¿Cuál fue el poder que Jesucristo utilizaba para sanar a los ciegos? Para que los ojos de los sordos oyeran. ¿Cuál fue? ¿Ah? Le dice, se queda, no, que a veces se me traba y que puede ser. Pero habrá el día. Entonces, dice la palabra del Señor, versículo 20, la cual operó en Cristo Jesús, resucitándole a los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Imagínense, no solo lo resucitó, sino que el poder del Todopoderoso, el poder de su fuerza, dice que Jesucristo está sentado a la diestra del Dios Padre. ¿Y cuál es el poder que tiene? Si nosotros vivimos bajo el nuevo régimen, dice también la palabra del Señor que Él nos va a vivificar por el poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Y es el poder que el Espíritu Santo nos va a dar para alentarnos cada vez. Y miren, que vengan los problemas, que vengan las situaciones difíciles, que venga la escasez, que venga esto, que venga lo otro, pero el Señor, por medio de su palabra, transforma su mente y vivifica su espíritu para que usted camine bajo el nuevo régimen, no el de la letra, sino el del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y levantó a Jesucristo de entre los muertos. Y también nos levantará a nosotros también. Váyanse nuevamente al texto clave que tenemos. Versículo 12 dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, y este versículo es el clave para mí, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Y lo que pasa con los que son guiados por la carne? Bueno, regresemos al resultado. Dice la palabra del Señor, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y qué es condenación? La condenación puede venir tanto en la salud, la condenación. Mire, fíjese que yo me estaba poniendo a pensar, dije,
¿Se acuerda cuando me daban dolores de cabeza todos los días? ¿Por qué era? Porque la presión arterial se me estaba subiendo. Pero dije yo, el Señor está fortaleciendo mi mente, está fortaleciendo mi cabeza, está fortaleciendo esto. Yo lo creí. Y después, de repente, empezó a dolerme el corazón. Y empezó la hipertensión. Y yo decía, el Señor está fortaleciendo mi corazón. Se acabó la mente, se acabó lo del corazón y ahora la columna. Y me dice mi hija, es que ya estás viejo. Entonces yo digo, no, es que el Señor está fortaleciendo mi columna. ¿Saben por qué? Porque la palabra del Señor dice que por su llaga hemos sido nosotros curados. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y antes de eso, no solo la mente, no solo el corazón y digamos que la voluntad, sino que pasaron muchos problemas. ¿Se acuerdan de los problemas? Pasamos muchas situaciones. Bueno, el Señor me hizo que permitió que pasara por muchas circunstancias difíciles, pero yo no lo dudo, escúchame bien, no lo dudo que Dios estaba fortaleciendo mi mente, estaba fortaleciendo mi fuerza, mi corazón y estaba fortaleciendo mi voluntad, para que yo entendiera que el Espíritu es el que nos va a hacer caminar bajo el nuevo régimen del Espíritu de Dios. Amén. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y dice la palabra de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu son hijos, estos son hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos creen eso? Ay, yo decía amén, está débil, está pobre. Amén. 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 Pues no amén. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez, dice, otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Y sabe qué significa esto? Mire, el pastor contó esta historia, y había un muchacho, un joven, un hombre, que tenía dinero, pero él no conocía mucho de automóviles. Le va a resultar un poco burda la ilustración, pero a mí me gusta. Y mire, y él compró un automóvil, y el automóvil nuevo, claro, de agencia. Imagínese usted cómo estaba el automóvil. Tapicería, mecánica, luces, aire acondicionado, llantas, bien chivo, bien bonito, todo bien excelente. Pero como él no conocía de automóviles, cuando él sacaba su automóvil y iba a dar un paseo, él tenía que empujarlo en las subidas. A él le gustaba más cuando iba en las bajaditas, ¿no? Porque iba con el carrito, pero cuando llegaba en una subida, él se bajaba y decía, esta cosa no me gusta. Pues un día se acercó un amigo de él y le dijo, ¡hey, qué bonito tu carro! No, hombre, sí, está bien bonito, ¿no? Tapicería, esto, y le dijo todo, mira, tiene esto, mira la radio, mira esto, qué bonito, mira, ¿y qué tal jala? Le dijo, ¿cómo que tal jala? Pues sí, le dijo, ¿y el motor, qué potencia tiene el motor? Le dijo, ¿y eso qué? Le dijo, hombre, le dijo, mira, dame la llave, le dijo, ¡brum! Y él se quedó así, ¿y eso? ¿El motor? Le dijo. ¿Qué? ¿No sabían? Subiste, le dijo. Ya se fueron, y fuera, y él contento que el carro jalaba y la subía en la bajada. Y dijo, mira, le dijo, esto no lo conocía. ¿Sabe qué? A veces eso pasa con nosotros también. No conocemos lo que Dios tiene. El régimen del Espíritu Santo. No conocemos la fuerza y la potencia que tiene para nuestra vida, para poder cambiar nuestra mente, para poder cambiar nuestra voluntad, para poder cambiar nuestro corazón. No lo entendemos. Yo no digo que yo lo entiendo a cabalidad, pero hay cosas que no sé si el Señor quizás no me las quiere decir todavía, o falta tiempo para que me las diga, o falta tiempo para que yo vaya acomodando todo y al final llegue a eso para poderlo entender. Yo sé que así debe ser, pero que un día lo voy a entender, lo voy a entender.
Amén. Entonces dice la palabra del Señor, y el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos, que dice, hijos de Dios. El Espíritu de Dios dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Imagínense qué precioso eso. Cuando nosotros caminamos bajo el nuevo régimen, no de la carne, sino el del Espíritu Santo, entonces dice, los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Y el Espíritu de Dios nos da testimonio a nosotros, a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Y hijos de Dios también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y esto es algo precioso, porque aquí nos vamos a ir al tercer punto. ¿Y sabe cuál es el tercer punto? Se lo voy a decir a manera de ilustración, porque es una ilustración la que él nos da aquí, el apóstol Pablo. Y él utiliza esta ilustración. Dice que la creación misma anhela. Solo vamos a leer un versículo primero. Mire el versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es guardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Ok? Y está hablando de la creación. O sea, la creación anhela la manifestación gloriosa del primogénito de entre los muertos, de Jesús de Nazaret. Y también la manifestación de los hijos de Dios. Porque usted sabe que ahorita hay muchos problemas. Y no solo eso, miren, hay bastante, y esperen aquí una situación difícil en la economía. Las cosas se van a poner bien caras. Se van a poner muy caras. Bastante caras. Hace 3 días estaba yo meditando en eso. No, yo le puedo decir es, yo me sentí un poquito así como pensativo, afligido, y yo, imagínense ustedes que están predestinando que el galón de combustible va a llegar a los $8 o $10 aproximadamente. ¿Cómo se va a poner la comida? ¿Cómo se va a poner el arroz si todo el transporte trabaja con combustible? Y por eso es que algunos están tratando de innovar con biocombustibles. Pero al final sale caro también, porque los biocombustibles son sacados del trigo, del maíz y de todas esas cosas. Y se pone caro todo eso, ¿cómo se va a poner la vida? O sea, para nosotros que ya estamos mayores, nos va a afectar, pero para ustedes que van para ahí, ¿qué van a hacer? Más echarle como 2 hamburguesas. Oye, no va a comer 2, lo que va a comer la mitad de uno. De arriba. ¿Ah? Pues sí, veámoslo por el lado bueno. Entonces, claro, la creación misma anhela, dice, la manifestación de los hijos de Dios. ¿Ustedes creen que la creación no está anhelando por todas las cosas que están sucediendo? Por las guerras que van a venir. Y estaba pensando en esto también. Me dijo, mi suegro me dijo, Carlos me hizo una pregunta. ¿Usted cree que estos son los principios de dolores? Y yo me quedé pensativo un rato. No, no son los principios de dolores. Pero que ya vamos para ahí, ya vamos para ahí. ¿Sabe? En las mujeres embarazadas, al tercer trimestre, a ellas les dan dolores, pero no son los dolores de parto. Esos dolores se llaman Braxton Hicks, algo así, ¿no? Sí, algo dije bien. Son los dolores que ellos lo sienten como que fueran los dolores de parto, pero no son los dolores de parto. Porque escúcheme bien, dice la palabra del Señor que van a haber guerras, nación contra nación, reino contra reino, terremotos, hambres, epidemias, todo es simultáneo. Ahorita no estamos viendo simultáneamente todo eso. Simultáneo, que al mismo tiempo va a suceder todo. Entonces, esos sí son los dolores de parto. Pero ahorita son este tipo de dolores que nos anuncian los dolores de parto. Pero que ya vamos para ahí,
Pero que el Señor ya viene, ya el Señor ya viene. Entonces la creación anhela, escuche bien, anhela la manifestación gloriosa. Y si la creación anhela la manifestación gloriosa, ¿cómo nosotros no vamos a anhelar la manifestación gloriosa? Ese es un verdadero sentimiento que Dios ha puesto en nosotros. Y hablaba yo con el hermano, el pastor Milton, el día miércoles. Se fue a las 10 de la noche. Y estábamos hablando y le digo yo, hermano, le digo yo, ¿y usted qué le dice a su esposa cuando usted le dice que quiere ir ya? Oye, no le digo, no sé, porque a veces se ponía enojada, me decía esto, me decía lo otro, pero es el anhelo que uno tiene. El anhelo que uno dice, hey, yo quisiera estar con mi Señor ya. Pues imagínense, ese anhelo lo tiene la creación. La creación dice, queremos que sea manifestado ya el Hijo de Dios. Queremos que los hijos, venga la manifestación de los hijos de Dios. Porque ya no nos quieren ver así. Porque ya no quieren ver la humanidad toda destrozada. Porque ya no queremos ver la humanidad toda arruinada y que ve en decadencia. Mira lo que dice ahí. Porque el anhelo ardiente de la creación es guardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime, dice, a una está con dolores de parto hasta ahora. Versículo 23, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hermano, y yo le voy a decir esto, el anhelo más ferviente que tengo yo. En una ocasión, a mí me tocó, ¿y usted cree que yo no tengo conflicto en mi mente y en mi corazón? Le digo, Señor, pero ¿y esto por qué todavía? Cuando tenía el problema de la hipertensión, yo le dije al Señor, pero ¿por qué pasa esto, Señor? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que quieren de mí? Entonces me acordé de las palabras que dijo, hijo mío, dame tu corazón. Entonces, ¿sabe qué es lo que empecé a decir? Empecé a orarle, Señor. Empecé a decirle, Señor, cámbiame mi corazón. Señor, quítame completamente el corazón de piedra, Señor. Quítame ese corazón de piedra y dame el corazón de carne que tú nos prometiste. Dame ese corazón de carne para que yo pueda cumplir tu palabra, para que yo pueda hacer tu palabra, para que yo pueda caminar en tu palabra. Y yo no sabía, y un día me dijo mi hija, David, yo estoy orando. Y eso le dije. Y a mí se me salieron las lágrimas. Ay, Dios, cambia tu corazón. Y yo no tengo la menor duda que Dios cambió mi corazón. Mi corazón no es el mismo de hace un tiempo atrás. Mi corazón es diferente. Tal vez empezó haciendo la buena obra, pero yo sé que un día la va a terminar. Y el anhelo de nosotros, el anhelo ferviente, tiene que ser, nuestros sentimientos tienen que ser, y esto solo el Espíritu de Dios lo puede hacer, es estar un día con el Señor. Es que el Señor cambie este cuerpo mortal y que todos nuestros pensamientos y todos nuestros malos pensamientos y todos nuestros enojos y todo eso se termine. Eso no lo pueden sentir los que están afuera. Afuera de Cristo, afuera del Espíritu no lo pueden sentir. Solo lo sentimos nosotros que nos guiamos por el Espíritu de Dios. Solo nosotros que caminamos y queremos caminar bajo el régimen nuevo del Espíritu, lo sentimos, ese anhelo ferviente. Dice la palabra del Señor, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción,
la redención de nuestro cuerpo. Ese es el anhelo de nosotros, que cambie nuestro cuerpo, que cambie nuestra mente, que cambie nuestra voluntad. Pero antes de eso, no podemos decir nosotros, ese es mi anhelo, si antes no ponemos en práctica las obras de Dios, si antes no obedecemos al Espíritu de Dios, si antes no somos transformados por medio de una renovación en nuestro entendimiento y nuestra mente renovada, no lo podemos decir. Mire lo que sigue diciendo ahí, porque en esperanza fuimos salvos, dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Y sabe qué es mi anhelo? Mi anhelo es que cambie su corazón. ¿Sabe por qué oro yo? Oro por ustedes, por mis hijos, para que les dé un corazón verdadero, un corazón limpio, un corazón que agrada a Dios, un corazón que tema a Dios, un corazón que sea guiado por el Espíritu de Dios. Y ese es mi anhelo por mi esposa también. Es mi anhelo ahora, y debe ser el anhelo para su familia también. Y es el anhelo de nosotros como hijos de Dios. Y que un día el Señor, cuando venga, así como la creación gime, así nosotros estamos gimiendo ahora, pero un día vamos a recibir esa gloriosa manifestación de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Así es como tenemos que vivir bajo el nuevo régimen, no bajo el viejo régimen de la letra o de la libertad o del libertinaje que muchos te prometen ahí, pero te lleva a la destrucción. Si nosotros vivimos bajo este nuevo régimen, primero, el Espíritu nos da y nos dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Segundo, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y tercero, cuando vivimos bajo el nuevo régimen, cuando vivimos bajo la nueva dirección del Espíritu de Dios, nuestra mente, nuestra voluntad y nuestro deseo es el correcto. Amén. Vamos a orar. Padre bendito Dios, te damos las gracias, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra, mi Dios. Te bendecimos, Señor. Te agradecemos, mi Dios, por lo bueno que eres, Señor, y que has sido con nosotros. Te agradecemos por tu palabra, Señor. Te agradecemos porque tú nos has librado de cualquier condenación en este mundo. Y nos has dado la oportunidad de esperar, de tener la fe y de esperar la manifestación de los hijos de Dios. Y no solo eso, sino la manifestación gloriosa del unigénito Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te damos las gracias, mi Dios, porque nos has permitido, Señor, entrar a tu familia por medio de Jesús. Dice tu palabra, si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Tú nos darás el aliento que necesitamos y las fuerzas que necesitamos para poder soportar, Señor. Tú vivificarás nuestros cuerpos mortales. Tú los vas a vivificar, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor, por eso. Gracias, Señor, porque entendemos ahora que solo tú puedes
cambiar nuestro ser completamente. Solo tú puedes, Señor, cambiar nuestra mente y darnos el aliento que necesitamos y las fuerzas que necesitamos para seguir adelante. Dice tu palabra también: por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás, por tu justicia sacarás mi alma de la angustia. Amén. Tú nos renuevas como las águilas. Tú renuevas, Señor, nuestro ser completo. Tú nos das, mi Dios, de tu palabra, porque lumbrera es tu palabra nuestro camino. Tú nos enseñas, Señor, el camino de la justicia, de la verdad, de la equidad, de la misericordia, de la justicia, del deber conyugal, del amor a nuestra familia, a nuestros hijos. Tú nos enseñas, Señor, y vivificas cada día más nuestros cuerpos mortales. Gracias, Señor Jesús. Gracias por eso, Señor. Gracias por lo que ahora tú has hecho en nosotros y lo seguirás haciendo. Dice tu palabra también: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, dice el Señor. Porque cuando nosotros necesitamos fuerzas, tú eres el único que nos ha alentado, tú eres el único que nos ha dado esa vida y vida abundante. Cuando todo no parece tener sentido, Señor, tú nos has dado ese aliento que necesitamos, esa paz y esa misericordia que muchas veces hemos echado mano de ella. Que cada día, Señor, son nuevas, cada mañana son nuevas para con tus hijos. Gracias por cambiar nuestra mente, Señor, y darnos la fuerza para seguir adelante. También, Señor, por el anhelo que has puesto en nuestro corazón y por el corazón que has cambiado y has quitado el corazón de piedra de nosotros y has puesto un corazón de carne en nosotros. Como dice tu palabra, y no solo ella, no solo la creación, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nosotros esperamos también esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios, esa redención, esa adopción. Como dice tu palabra, Señor, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hemos quedado. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, no tenemos que dejarnos mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por carta, ni por palabra, ni por espíritu, en el sentido que la venida del Señor está cerca. Tú nos hablarás al corazón siempre y tú nos dirás los tiempos y las ocasiones. Y cuando sea dispersado el poder del pueblo santo, todas estas cosas van a suceder, dice tu palabra. Aguardaremos pacientemente y correremos esta carrera, pero pacientemente, esperando esa manifestación gloriosa de tus hijos. Y orando y creyendo en nuestro corazón que también nosotros estaremos ahí para ser transformados. Todo nuestro ser, toda nuestra mente y todo nuestro corazón completo hacia ti, Señor. Y seremos un solo cuerpo. Y tú nuestra cabeza, Señor. Te damos las gracias por todo. Bendecimos tu nombre, Señor. Y si este mensaje ha llegado a tu vida, si este mensaje ha hablado a tu corazón, te invito a que recibas al Señor
en tu corazón. Repite conmigo estas palabras: Señor Jesús, creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, mas resucitaste el tercer día. Me arrepiento, soy pecador, Señor, perdóname. Perdóname por no obedecer a tus palabras antes. Perdóname por no haber escuchado atentamente tu voz. Perdóname porque muchas veces te rechacé, o muchas veces te negué, o muchas veces quise también venderte, Señor. Perdóname, Señor. Perdona mis pecados, perdona mis debilidades, perdona, Señor, todas esas cosas que antes estaban en mí y que ahora tú has podido cambiar por el régimen nuevo de tu Espíritu Santo. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir por nosotros, a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador y mi Señor. Amén. Si tú recibiste a Jesús en tu corazón y crees en tu palabra y crees en Dios, en que Jesucristo resucitó de los muertos, tú eres salvo ahora. Te invito a que te congregues en una iglesia donde profesen la sana doctrina, te prediquen a Jesús crucificado, mas ahora resucitado entre los muertos y sentado a la diestra del Dios Padre en las alturas. Gracias. Muchas gracias. Padre nuestro, te damos las gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos la gloria y te damos la honra. Te bendecimos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, Dios me lo bendiga, hermanos. Demos un fuerte aplauso al Señor. Porque Él es bueno, un día vendrá y nosotros